Hoy día lo que vamos a ver en esta clase es el método OpenPit, que pertenece al conjunto de métodos de minería a cielo abierto. Como introducción podemos decir que el método OpenPit es un método que se puede decir que en un 95% de los casos se aplica en la explotación de metales, de yacimientos metalíferos. Bien, como cobre, molibdeno. Existen yacimientos de oro, entre otros metales, pero también existe la explotación de open pit para yacimientos de carbón. No es lo más común, pero tenemos algunos ejemplos a nivel mundial de esta situación. Bien, eh, tenemos que recordar que los métodos de explotación, como es el open pit, se dedica a la explotación de un yacimiento mineral, bien, en forma completa o en forma parcial. Una mina, también el método es denominado a rajo abierto, principalmente en nuestro país. Para poder llegar a, generalmente estos yacimientos en algunas ocasiones tienen contacto con la superficie y en algunas ocasiones no llegan a tener contacto con la superficie en la zona mineralizada y está cubierto por una capa de estéril, denominada sobrecarga. Por lo tanto, no todo lo que el material que está dentro de este pit o este agujero es mineral, sino que el gran porcentaje es material estéril y cierto porcentaje es material mineralizado, el material de interés. Por lo tanto, en cierta ocasión hay que excavar una gran cantidad de roca estéril para poder recuperar o alcanzar cierta porción de mineral. Bien, este método se caracteriza por una geometría típica en donde se utiliza el concepto de bancos y bermas, en donde también se habla de rampas para que los equipos de acarreo puedan llegar al fondo de las operaciones para poder sacar el estéril a la superficie, a los botaderos o sacar el mineral a la planta de proceso. Esta imagen que está acá, en donde podemos ver la fase de operación del fondo mina y fases intermedias, en donde se están llevando a cabo las operaciones. La idea es que al final de esta clase ustedes puedan ver esa imagen y puedan entender qué está sucediendo en esa operación o en esa open pit y cuáles son los parámetros más importantes. Bien. La tendencia actual de la minería, actualmente el 80% del metal que se produce en el mundo proviene de faenas de open pit. Bien, principalmente porque presentan los menores costos de operación versus la minería subterránea y presenta altas tasas de recuperación. Se puede aplicar en yacimientos masivos y principalmente se puede aplicar el concepto de economía de escala, utilizar grandes equipos para remover una gran cantidad de tonelaje con el fin de minimizar los costos. Debemos recordar que en la minería de cielo abierto se necesita remover una gran cantidad de estéril para sacar una parte de mineral, lo que es conocido como REM o relación estéril-mineral, que depende de cada faena y depende de cada periodo, en donde a veces es necesario remover 5 toneladas de estéril para poder remover 1 tonelada de mineral, o en ciertas ocasiones es necesario sacar 1 tonelada de estéril para poder lograr obtener 1 tonelada de mineral. Bien, otra de las características de la minería de open pit es la gran área o la gran área superficial que requiere este método. Como le había comentado, se necesita remover una gran cantidad de estéril de este agujero. Ese estéril va a ser depositado alrededor del agujero del pit, en lo que se denominan botaderos, y lo que presenta un valor económico es lo que va a ser llevado a una planta de proceso. Por lo tanto, estos botaderos van a demandar o van a requerir una superficie para poder instalarse. Por lo tanto, esta es una operación completa de un proyecto o una operación de open pit. Bien. Un caso a nivel, generalmente la minería de open pit es una minería atractiva para aplicarla en yacimientos de baja ley,
Por los bajos costos de operación que presenta este método de explotación, hace viable la extracción de yacimientos de una ley hasta unos 0,3% de cobre. Bien, existen algunos casos, como le había comentado, de explotaciones por open pit, pero de yacimiento de carbón, como es la operación de Cerrejón en Colombia, que son varias empresas transnacionales que están en ese proyecto, pero es uno de los íconos o es la mina de explotación de carbón, por lo menos que tengo yo claro, más grande de Sudamérica. Pero creo que igual es una de las más importantes a nivel mundial, mediante el método Open Pit. Bien, la minería de Open Pit se caracteriza especialmente, nos vamos a enfocar en la minería metálica, se caracteriza por tener altas tasas de extracción. Si esto lo llevamos a un tonelaje diario, es normal que operaciones de Open Pit tengan una extracción de unas 300.000, 400.000 toneladas por día, sea lo que se saca del pit a superficie. No todo lo que se saca del pit es mineral. Recuerden que existe el término de relación estéril-mineral. Por lo tanto, si en una faena, por ejemplo, en faena Candelaria, hace un tiempo atrás, se removían 240.000 toneladas por día, pero de esas 240.000, 100.000 correspondían a mineral, y eso significa que otras 140.000 correspondían a estéril, que se iba a botaderos. Por lo tanto, eso es algo muy importante de tener presente. Entonces, una faena de open pit, si hablamos de mineral que se extrae por día, está alrededor de unas 20.000 a 80.000. Hay algunos casos que llegan a extraer de mineral unos 200.000 toneladas por día. Bien, se puede decir que el método es relativamente selectivo cuando estoy en la explotación de cada uno de los que se denomina bancos. Yo puedo generar polígonos de extracción, polígonos de estéril y polígonos de mineral. O en cierta ocasión los polígonos quedan con cierto porcentaje de estéril y ciertos porcentajes de mineral, dependiendo de la mineralización y de su forma. Pero se puede decir que es relativamente selectivo, posee una alta tasa de recuperación del yacimiento, 90-95%, la dilución si se controla es baja, es cercana al 5%, por lo tanto presenta bastantes características positivas este método de explotación. Otro término importante es la relación estéril-mineral, que era lo que ya les había comentado hace un tiempo, que es la cantidad de estéril que tengo que remover para poder obtener un porcentaje o una tonelada de mineral. Algo que complica la operación de un open pit es que a medida que continúa la explotación con los años, cada vez el pit se va a ir profundizando. Y a medida que el pit se va profundizando, van subiendo especialmente los costos de acarreo del mineral, el costo de transporte. Cada vez para ir a buscar una tonelada al fondo del pit, el camión va a tener que dar más vueltas para llegar al fondo de la operación. Por lo tanto, eso consume más combustible y eso significa más tiempo para poder salir de la operación. Y ese mayor tiempo por vuelta significa una baja de productividad. Ahora el equipo ya no va a alcanzar a producir tantas toneladas cuando estaba cerca de la superficie, ahora que tiene que ir más lejos, más profundo. Por lo tanto, ahora generalmente son faenas que superan los 100 años de explotación que se ven enfrentadas a esas complicaciones, en donde llega un punto en que ya no es tan rentable seguir con la minería a cielo abierto, y si continúa el mineral a mayor profundidad, tal vez es una alternativa cambiarse a la minería subterránea, situación que le está pasando a Chuquicamata, pasando de un open pit a un macro bloque, a un block caving, o lo que le está pasando a Vegan Canyon, pasando de un open pit a un block caving. Bien, generalmente el proceso de
de cambiarse del método open pit a uno subterráneo va más por un método de explotación masiva de la minería subterránea, que son los caving. Por lo tanto, una característica que tiene el método open pit es que el pit tiene un límite final. Parte con una explotación en el sector de las mejores leyes del yacimiento y se va ampliando hasta que llega hasta su límite económico de pit. Seguir explotando o aumentando el tamaño del pit ya no es rentable, ya no es económico. Bien, para esto existen metodologías para determinar cuál es el tamaño máximo que puede alcanzar el pit. Existen metodologías como Lerchan-Grossman, el cono móvil, existen metodologías como el pseudoflow, que vienen incorporadas en los software de optimización dedicados a la minería a cielo abierto, como son los que vienen dentro del software Vulkan o el software Deswik o Wither o, por ejemplo, los que vienen en NPV, compañía Datamine. Bien, esta es una de las grandes decisiones que toma la ingeniería, poder determinar cuáles son los límites económicos o el tamaño máximo que puede alcanzar el agujero. Para eso hay que considerar parámetros geomecánicos, hay que considerar parámetros económicos, hay que considerar las propiedades del macizo rocoso, el tipo de mineral que estoy explotando, el tipo de proceso que voy a utilizar, las propiedades metalúrgicas del mineral. Entonces toda esa información va a una juguera, que son estos algoritmos, y finalmente me entregan cuál es el límite máximo o la envolvente económica de ese pit. Posteriormente viene una etapa donde yo tengo que diseñar o operativizar ese pit. Bueno, una etapa previa de suavizamiento y luego viene la operativización donde yo voy incluyendo caminos para que los equipos puedan llegar al fondo de la operación para extraer el mineral. Una de las características que presenta la explotación por open pit es que las paredes de este agujero llevan una inclinación. Esta inclinación que se mide de la horizontal hacia arriba se llama ángulo de talud o ángulo de pit final. Este ángulo generalmente varía entre los 40 a 50 grados. Bien, estas paredes se dejan con inclinación principalmente por dos razones. La primera es para permitir el tránsito de los equipos por esas paredes. Si fueran paredes verticales, me complica muchísimo poder permitir el tránsito de equipos hacia el fondo de la mina. Y otra razón es por un tema de seguridad. En el caso de que yo tuviera las paredes 100% verticales, el caer una roca desde la superficie al fondo de la operación presenta un gran peligro. Estas operaciones o estos agujeros pueden alcanzar sin problema 300, 500, 1000 metros de profundidad. Por tanto, la energía potencial que acumularía esa roca al caer generaría un gran daño al personal y a los equipos que están en el fondo de la operación. Por lo tanto, para evitar esa situación, la pared se va inclinando y además se va banqueando, se van generando pequeños bancos para que el material que va cayendo de la parte superior no llegue al fondo directamente, sino a un peldaño de esta escalera. Y si el material sigue cayendo, baje al siguiente peldaño. Y de esa manera vamos controlando la caída de material hacia el fondo de la operación. No necesariamente cuando se determinan los límites económicos de un pit significa la extracción de todo el mineral del yacimiento. Acá podemos ver el resultado de un proceso de optimización para la explotación de una beta, en donde podemos ver de que no todo el mineral es extraído, sino que se extrae lo que genera el mejor negocio. Extraer este mineral que está acá significa extraer todo el estéril que está cubriendo ese mineral. Por lo tanto, esa gran cantidad de estéril no hace viable la extracción de ese mineral. Por lo tanto, ese es un concepto que deben tener. Los límites económicos no significa la extracción de todo. Bien, todo el mineral que está acá
son los recursos, pero el mineral que queda dentro del pit, que sí se va a extraer, son las reservas. Esa es una diferencia de recursos a reserva. Este mineral que queda fuera del pit puede ser extraído por minería subterránea. Por lo tanto, parte de esos recursos también pueden pasar a ser reservas del proyecto, pero con otro método de explotación. Acá podemos ver una imagen de perfil o una sección de un proyecto en donde podemos ver los límites del pit. Este es el ángulo que yo les comentaba de que va de 40 a 50 grados. Entre más acostado, más bajo sea, significa generalmente que la calidad de la roca es muy mala. Y entre más alto, significa que la calidad de la roca es mejor. No en los 360 grados del agujero va a existir el mismo ángulo. Esto varía según el tipo de roca. Tal vez van a haber paredes que van a tener un ángulo más levantado y van a haber paredes con un ángulo más acostado. Eso depende de los estudios geomecánicos que se llevan a cabo dentro del proyecto. Entonces, esto también les había comentado que una vez que se define esta envolvente o estos límites, es necesario hacer el proceso de operativización, que consiste en la generación de rampas para que puedan ingresar los equipos hasta los sectores donde se está llevando a cabo la extracción del mineral. Los sectores donde se lleva a cabo la extracción del mineral se denominan fases. Eso lo vamos a ver más adelante. La explotación de un pit o de un rajo no se lleva a cabo de un solo evento, sino que se lleva a cabo por fases, que son cierta porción de ese total del rajo que yo diseñé. Por lo tanto, van a haber caminos que inicialmente eran para la primera fase, que me servían para ingresar, pero al construir una segunda fase o una ampliación, ya no me sirven y voy a tener que construir un segundo camino o los puedo reutilizar. Y así sucesivamente hasta alcanzar el máximo, que es el límite económico del pit. Por eso en esta imagen estamos viendo de que este camino no llega al fondo del pit, sino que era parte de un camino de una fase que debido a la ampliación que esto fue evolucionando, es un camino que se perdió con el tiempo o dejó de ser útil. Y ahora los caminos para llegar al fondo son estos de acá. Bien. Existen varios tipos de rajo que se pueden generar. Esto depende del algoritmo de optimización y de la forma de la mineralización, pero en ciertas ocasiones se pueden generar rajos parabólicos, en donde tenemos un radio menor y un radio mayor, o a veces pueden ser rajos circulares, como lo que estamos viendo acá. En otras ocasiones podemos formar un rajo tipo ladera, es donde es una parte del rajo. Si fuera un rajo circular, es una parte o una cara de ese rajo que se lleva a cabo en la alta cordillera o en cerro o en laderas, como dice su nombre. Acá a nivel nacional tenemos un ejemplo en Teniente con su rajo en superficie, o tenemos el ejemplo en la parte alta de la explotación de Teniente, que principalmente es por vía subterránea, tienen un pequeño rajo en ladera. Y tenemos el ejemplo de Mina El Soldado, que también consiste en la explotación de un rajo en ladera. Esto era lo que le había comentado, no siempre todos los recursos pueden ser extraídos vía open pit, por lo tanto los recursos que no son extraídos vía open pit pueden ser extraídos vía subterránea. Generalmente, como el método open pit es mucho más económico que los métodos subterráneos, generalmente comienza la explotación open pit, en la mayoría de los casos, y posteriormente da paso a la explotación de la minería subterránea. Factores que afectan a la minería open pit. Una de las grandes complicaciones, bueno, que no solo afecta al método open pit, sino a toda la minería en sí, independiente de si es un método subterráneo o un método cielo abierto, es la localización.
Tal vez uno como ingeniero puede hacer todo el proceso de planificación, determinar el método a utilizar, determinar el proceso, los costos, pero uno no puede definir dónde va a estar el mineral. Eso lo va a definir la naturaleza. Por lo tanto, la localización afecta muchísimo al método Open Pit. No es lo mismo tener una operación Open Pit cerca de la costa que tener la operación en la alta cordillera. Las dos van a presentar complicaciones. La operación en la alta cordillera va a presentar complicaciones con la nieve, con los vientos, y la operación cerca de la costa especialmente en la segunda, tercera región de nuestro país, va a presentar problemas con lo que se denomina camanchaca. Por lo tanto, las dos van a tener que convivir con la localización o principalmente con el clima, también con la lluvia. Eh, El clima es uno de los temas más complejos. Acá podemos ver una operación que se lleva a cabo en la zona norte, muy extrema en Estados Unidos. Si no me equivoco, en Estados Unidos, esto es mina Ekati, que complica bastante cuando hay operaciones de nieve que generalmente tienen que paralizar la extracción del rajo por ciertos días. Esto también sucede a nivel nacional porque finalmente los equipos quedan cubiertos de nieve. Por lo tanto, no es posible remover roca y cargarla sobre los camiones. Entonces, en comparación a la minería subterránea, como sus operaciones se están llevando en el subsuelo, no se ve tan afectada por lo que está sucediendo en superficie. Bien. Dentro de la minería de Open Pit se llevan a cabo ciertas operaciones denominadas operaciones unitarias. Dentro de esto encontramos lo que es la perforación tronadura y cargueo y transporte. Estas operaciones, algo importante que hay que recalcar, es que se llevan a cabo dentro de lo que se denomina una fase, y la fase puede estar removiendo estéril inicialmente para finalmente comenzar a remover mineral. Eso lo vamos a entender a medida que avancemos con la clase. Bien, la perforación. Vamos a hablar de las operaciones unitarias para más o menos entender cuáles son los equipos que se utilizan, y posteriormente vamos a volver a tomar el tema de las fases, que es el corazón o lo esencial de la minería por Open Pit. En el tema de la perforación, podemos decir de que se utilizan perforadoras sobre orugas. Es una característica de los equipos de perforación en cielo abierto. Existe lo que están los equipos bueno, existen tres zonas o tres tipos de perforación que se llevan a cabo dentro de una fase, que son los pozos de producción, pozos buffer y pozos de precorte. Para ir explicando esto, aquí adelante tenemos filas que se van construyendo, que son paralelas entre sí, y estas filas llevan pozos separados a cierta distancia. La separación o la distancia de una fila de pozos respecto a otra fila es denominada Barden, y la separación de un pozo respecto a otro pozo de la misma fila es denominada espaciamiento. Son parámetros esenciales cuando hablamos de perforación y tronadura en minería a cielo abierto. Generalmente, las primeras filas de pozo son pozos de producción. Y si esto es parte de una fase que lo vamos a entender más adelante, generalmente, a menos que veamos una imagen acá y esto quede un poco más claro, no. Bien. Generalmente, en una fase se va sacando por polígonos, pequeños polígonos. Los polígonos que están más alejados de la pared final del rasgo se denominan polígonos de producción.
y solo contienen pozos de producción, como es lo que vamos a ver en esta fila de acá. Bien, estos serían un polígono de producción y, y los polígonos que están más cercanos a la pared del rajo se llaman polígonos de contorno. Estos polígonos, bueno, depende de la empresa, reciben otros nombres, pero se llaman generalmente polígonos de contorno que contienen filas de producción y contienen filas de pozo buffer, dos filas generalmente. Y en algunos casos contienen una última fila llamada de precorte. Bien, eso es parte de los pozos de contorno. Entonces los pozos de producción son pozos que van de 7 a 12 pulgadas, que alcanzan profundidades de 10 a 15 metros. Dependen de la altura del banco. Si el banco mide 15 metros, los pozos de producción siempre llevan una sobreperforación llamada pasadura, que va entre 1 a 2 metros, en comparación a los pozos buffer que tienen un menor diámetro. Aquí estamos hablando de 9 a 12 pulgadas y aquí estamos hablando de 7 a 9 pulgadas. Y una de las características de los buffer es que no llevan pasadura. Y la última fila, que es denominada pozos de precorte, son de menor diámetro, generalmente de 6 pulgadas y media, y son pozos inclinados. Los dos primeros pozos que le hablaba son pozos verticales, que son generados con un solo equipo llamado blast hole o perforadora de producción, que utiliza la tecnología de rotación por trituración, utilizando una cabeza de perforación denominada tricono. En cambio, la última fila utiliza el sistema de perforación de rotopercusión, ya sea top hammer o DTH, con equipo de una máquina denominada perforadora de precorte, de menores dimensiones. Acá podemos ver una perforadora, una blast hole, haciendo estos pozos, siguiendo esas líneas que yo les comentaba que tienen una separación constante llamada Barden y una separación entre las líneas llamada espaciamiento. Se puede trabajar con mallas cuadradas, que es lo que estamos viendo acá, o con mallas triangulares. Bien, son las dos posibilidades, pero este es el equipo, es un equipo que puede ser, va montado sobre oruga, cada pozo de perforación depende de la calidad de la roca, puede tardarse entre unos 15 a 30 minutos o incluso llegar hasta una hora para poder generar un solo pozo. Bien, esta es la última línea que les comentaba, que es la línea de pozo de precorte. Generalmente este equipo, como las perforaciones están más cercanas, necesita hacer una mayor cantidad de perforaciones y para que con un solo equipo no me tarde tanto tiempo, incorporo 3, 5 equipos en la misma línea para que esto se construya mucho más rápido. Bien, hay muchísimas otras cosas que conversar acerca de la perforación en minería de Open Pit, pero creo que esto es suficiente para ir entendiendo un poco más el método de explotación. Luego viene la etapa de la tronadura o voladura, en donde estos pozos son cargados con explosivos. Generalmente o antiguamente se utilizaba únicamente lo que se denomina el explosivo tipo ANFO, que era nitrato de amonio mezclado con petróleo. Hoy en día esto ya no se utiliza de forma masiva en minería a cielo abierto. El ANFO es un explosivo que sigue vigente en las tronaduras o voladuras de túneles en minería subterránea. Hoy en día lo que se utiliza en la minería a cielo abierto se denomina ANFOs pesados, que es una mezcla de ANFO más emulsión en cierta relación 70% y 30%. Esos son los explosivos que hoy día la mayoría de las empresas utilizan. Este ANFO pesado depende de la compañía. Si lo está vendiendo Orica, Enaex u otra distribuidora de explosivos, recibe distintos nombres. Bien, pero
Se debe tener presente de que no es ANFO, es un nuevo explosivo denominado ANFO pesado. Eh, ¿Cómo se inician estas voladuras en minería a cielo abierto? Se hace mediante sistemas que transmiten una señal que va de cierto punto de inicio, viaja, llega a donde está la malla de perforación a nivel superficial, se transmite hacia el fondo de los pozos y empiezan a salir. El fin de esta secuencia de voladura es que los pozos salgan en distintos tiempos y siguiendo un orden y una dirección. Este es un tema bastante interesante, pero que no vamos a abordar en detalle en este curso. Bien, al final lo que se está buscando como resumen de esta etapa es que se utiliza lo que se denomina una carga de fondo, y esta carga de fondo es la encargada de activar la columna de explosivo principal, que es de ANFO pesado, que no llega hasta la boca del pozo, hasta la superficie, sino que se detiene generalmente 2/3 del pozo van con este explosivo. El último tercio va con lo que se denomina un taco, que es material inerte, que no es explosivo, que puede ser tierra, ripio o algún material, gravilla, fabricado especialmente para cumplir ese proceso. La idea es que este taco pueda retener el gas que va a generar este explosivo en la columna, que es el anfo pesado, que se genera un gas que aumenta el volumen y ese es el que va generando nuevas grietas y las va propagando. Y ese es finalmente el que genera el daño en el macizo rocoso. Yo no necesito que el gas en un proceso de tronadura salga del pozo. Yo lo que necesito es que se mantenga dentro del pozo para poder llevar a cabo el proceso de fragmentación. Bien, una vez que la roca está fragmentada, eh, eh, viene la siguiente etapa. Y algo importante es que esto, ahora yo les decía, esto es una fase, pero de esta fase se va perforando varios polígonos, pero se van quemando por polígonos. Aquí hay un polígono. No se quemó completamente toda la fase. Bien, una vez que eso está listo, ya viene la siguiente etapa, que es la del cargueo y transporte. Acá podemos ver, y esto es lo importante, que en la parte superior de una fase están los equipos de perforación y tronadura. Aquí hay un polígono ya perforado, y en la parte inferior están los equipos de cargueo y transporte. Bien, dentro de los equipos de cargueo que se ven en la minería de Open Pit tenemos las palas de cable, las palas hidráulicas y los cargadores frontales. Las palas de cable básicamente reciben su nombre porque son cables que van enrollados a un tambor y ese tambor, mediante motores eléctricos, son los que levantan o bajan esta pluma que contiene este balde. Bien, son movidas mediante orugas, son equipos bastante lentos, pero su balde es de gran capacidad, generalmente cercano a las 100 toneladas. Son equipos eléctricos, necesitan estar conectados a la electricidad para poder operar y poder trasladarse. Son equipos que alcanzan una alta producción por día, bordeando las 80.000, 90.000 toneladas por día de producción. Realiza un movimiento en donde gira, baja su balde, lo levanta, gira y descarga. Para descargar sobre el camión se abre una compuerta que está en la parte inferior para realizar la descarga. Bien, el balde no se mueve. Acá podemos ver ese movimiento de la pala. Tiene lo que se denomina un radio de giro, que generalmente está en los 25 metros de distancia para poder cargar el camión. Las palas hidráulicas son un equipo de menor tamaño, pero la ventaja que tienen es que no necesitan, pueden ser eléctricas o diésel. La versión diésel no necesita estar conectada a cables para poder trasladarse o operar, por lo tanto son mucho más rápidos y más versátiles. Por lo tanto, y alcanzan tonelaje muy parecido a las palas de cable.
Existen dos versiones, la versión denominada retroexcavadora, donde el ataque o el cargueo del mineral es de arriba hacia abajo y el balde se mueve para hacer la descarga, como lo que estamos viendo acá. Y existe la versión, acá se ve mucho mejor, se llena el balde y es descargado, moviendo el balde. Bien, y existe la versión front shovel o pala hidráulica frontal, donde el cargueo es de abajo hacia arriba. Cuando mueve el balde hacia arriba, este se va llenando y se va descargando el camión, se abre cierta compuerta que realiza la descarga. Es un equipo de menor tamaño, pero que alcanza tonelajes similares a una pala de cable. Una pala de cable alcanzaba los 80.000, 90.000. Una pala hidráulica está cercana a las 70.000 toneladas por día. Y el último equipo es el cargador frontal. Son equipos que su principal característica es que utilizan neumáticos y pueden cargar un camión entre 7 a 8 pases. Los equipos anteriores necesitaban de 3 hasta un cuarto pase para llenar un camión. En cambio, este equipo posee un balde mucho más pequeño, necesita mucho más pases o baldes para poder llenar a un camión de alto tonelaje. La ventaja que tiene el equipo es que es mucho más rápido, por lo tanto la desventaja es que no alcanza los tonelajes que alcanzan los otros dos equipos. Este equipo generalmente alcanza las 40.000 toneladas por día. Pero entonces, ¿por qué se utiliza la minería? Principalmente una de las grandes explicaciones es que una pala de cable es un equipo muy grande que al llenar su balde va botando o derramando mineral. Bien, y necesita mucho material acumulado para que sea lo óptimo del llenado del balde. En cambio, cuando queda poco material, el balde no siempre va a salir lleno. Por lo tanto, ya no estoy utilizando el equipo en su máxima capacidad. Un equipo muy costoso. Por lo tanto, en ese caso se prefiere sacar esa pala, trasladarla a un nuevo punto y enviar al cargador frontal que con esa cantidad baja o de baja altura de mineral, él sí va a operar en mejores condiciones. Por lo tanto, hay un equipo. Las palas de cable o pala hidráulica funcionan mejor en ciertas condiciones, mientras que el cargador frontal funciona en de mejor forma en condiciones que los otros dos equipos no lo podían hacer. Bien, acá podemos ver más o menos una dimensión de este equipo. Una de las características es que como utiliza neumáticos, se tienen que cuidar y se cuidan mediante orugas. Principalmente para el tema de la nieve, para que puedan transitar con tema de la nieve, pero también durante el resto del año para prolongar la vida útil de estos neumáticos. Bien, algo importante es que las operaciones de cargueo y transporte se llevan a cabo tanto de día como de noche. Algo importante para las operaciones de noche es la iluminación para que se pueda llevar a cabo en el punto de cargueo. La perforación también se lleva de noche, pero la operación de tronadura, por legislación, solo se puede hacer con luz de día. Por lo tanto, de las 4 operaciones unitarias, son 3 las que se pueden llevar día y noche. Una vez que el equipo encargado de sacar el mineral fuera del pit a superficie son los camiones de alto tonelaje o CAEX. Estos equipos se caracterizan por utilizar 6 neumáticos, tener una tolva que alcanza 300 toneladas hasta 400 toneladas. Los equipos, cuando van llenos y subiendo, alcanzan velocidades de 20 kilómetros por hora y cuando van vacíos pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, que es lo que las faenas mineras permiten dentro de su proceso normativa interna, pero por fabricante sin problema puede alcanzar los 70 kilómetros por hora, pero en cualquier faena minera máximo se le permite andar el equipo a 50 kilómetros. Bien, por lo tanto este equipo tiene lo que se denomina un ciclo
que consiste desde la superficie baja al pit vacío, espera ser cargado, es cargado y luego sube a superficie y realiza la descarga. Una vez que realiza la descarga, vuelve a bajar a buscar material. Sobre este equipo podemos decir algunas cosas, que sus neumáticos son de 1,60 m, son equipos bastante grandes que impresionan la primera vez o la segunda vez que uno los observa. Después, cuando uno ya está en minería, uno ya se acostumbra a sus dimensiones. Existen bastantes empresas fabricantes de estos equipos como Caterpillar, Komatsu, Liebherr. Algo importante que se puede resaltar, o el mayor cuidado que se tiene sobre sus neumáticos, como le había comentado, son 6, cada uno cuesta cercano a 26 millones de pesos y se tienen que ir cambiando entre 6 a 18 meses en la vida útil de estos neumáticos. Por lo tanto, es muy importante prolongar su vida útil, porque cuando están altos los precios del cobre, se requiere una mayor producción. Todas las empresas quieren producir más y producir más significa utilizar más los equipos y por lo tanto se necesitan más repuestos. Y eso significa una escasez de repuestos o de neumáticos si existen crisis en donde puedo comprar un neumático pero me va a llegar en un año más recién a faena. Por lo tanto es muy importante o crítico poder cuidar estos neumáticos de estos equipos. Bien, generalmente estos son los equipos que se ven en la minería metálica. Codelco Chuquicamata hizo un proyecto para implementar camiones de mayor tonelaje, de cercano a las 600 toneladas, en el año 2009. No dio tantos resultados, principalmente por el tema de radios de giro y velocidades. Entonces, en la minería seguimos trabajando con los equipos tradicionales. Y hemos hablado de las 4 operaciones unitarias. No tenemos que pensar de que con esas 4 operaciones podemos mover todo el mineral a superficie, sino que esas operaciones necesitan de otras operaciones de apoyo para que eso sea posible. Yo le había comentado de que cuando la pala toma el mineral o el material y carga un camión, va derramando material. Y para cuidar los neumáticos del camión y para hacer el proceso más eficiente y que el balde no tenga que estar sacando ese poco de mineral del piso, existen equipos de apoyo que van acopiando nuevamente ese mineral para que la pala lo vaya sacando. Existen diferentes funciones. Los botaderos, en ciertas ocasiones los camiones descargan, pero hay material o un equipo que va acomodando ese material sobre el botadero. Y eso se denominan equipos de apoyo. En ciertas ocasiones, cuando los camiones van subiendo llenos por la rampa, van derramando material, lo que me afecta al tránsito de los equipos por la rampa. Por lo tanto, tiene que ir un equipo a hacer una limpieza de ese material, que pueden ser bulldozers, pueden ser motoniveladoras de forma constante. Y a medida que los equipos van transitando por la rampa, van levantando polvo, polución. Y por un tema medioambiental, eso se tiene que minimizar. Y ahí entran los camiones aljibe o regadores que van minimizando ese efecto. Bien, entonces hay bastantes equipos de apoyo que uno puede ver en una operación open pit. Están los bulldozers, motoniveladoras. También podemos ver los camiones de explosivos. Bien, entonces es importante estar en cuenta de que necesito más equipos, tal vez no de esas grandes dimensiones de los equipos principales, pero que me ayudan a que esos ciclos, esas operaciones unitarias se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, acá podemos ver algunas flotas de algunas empresas como Minera Los Pelambres. Ellos tienen 3 palas de cable, una cuarta pala de cable, tienen cargadores frontales, tienen pala hidráulica y tienen 52 camiones. Bien, es normal que una faena, un open pit tal vez no tan grande, tenga entre 50 y 70 camiones y un open pit más grande supere los 120, 150 camiones para poder
¿A qué me refiero un open pit más grande? Significa que ya sus radios en superficie son mayores y su profundidad. Por lo tanto, la cantidad de estéril que remueve con la cantidad de mineral es tan alta que necesito más equipos para mantener una tasa de extracción alta en la mina. Bien, acá esto lo van a poder revisar ustedes, algunos ejemplos de flotas de otros equipos de apoyo. Y ahora vamos a hablar sobre el método Open Pit. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un corte transversal para saber qué y mirar ese corte y girarlo y verlo en forma lateral, obtendríamos esto, en donde podemos ver las unidades o los parámetros básicos de diseño de un Open Pit. Podemos ver que está conformado por lo que se denominan bancos, y estos bancos están conformados por dos parámetros, uno llamado altura de banco, en la vertical, la distancia vertical, desde lo que se denomina su pata hasta su cresta. Pata es el borde interno y cresta es el borde externo. Y esa distancia que horizontal se denomina ancho de berma. ¿Bien? Entonces los bancos están formados por un ancho de berma y por una altura de banco. Y esa cara del banco que lleva inclinación, que parte en la pata y termina en la cresta, se llama ángulo cara de banco. Y para que algo importante es que por estos bancos, que generalmente tienen 5 o 4 metros de ancho, por acá no transitan los camiones, ni las palas, ni las perforadoras. Un camión generalmente tiene 7 metros de ancho, por lo tanto no cae en este espacio. Los equipos transitan, como lo habíamos explicado antes, por las rampas, descienden al fondo del pit. Acá hay una rampa. Por lo tanto, por acá es donde transitan los equipos, que generalmente son de unos 30 metros de ancho. Por lo tanto, el conjunto de bancos que se forma o que es interrumpido por una rampa forma un ángulo denominado ángulo interrampa, que se mide de pata a pata de ese conjunto de bancos. Acá se formó un segundo paquete de bancos interrumpidos por una rampa y se forma nuevamente un ángulo interrampa que se conecta todas las patas de esos bancos. Y finalmente existe un tercer ángulo que se llama ángulo de pit o ángulo global o ángulo de talud, que conecta la pata del banco más profundo de la operación con la cresta del primer banco de la operación. Y la distancia vertical de la altura del primer banco, de la cresta del primer banco con la pata del último banco, se llama altura global del pit. Bien, entonces esos parámetros son muy importantes cuando estamos hablando de Open Pit. Entonces las rampas son los caminos por donde van a transitar los equipos. Estas rampas es muy importante tener claro que cuando definimos nuestro límite económico del pit, este límite no llevaba rampas. Por lo tanto, al incorporar rampas en nuestro diseño significa que lo estamos ampliando un poco más y estamos incorporando más estéril de lo que el algoritmo matemático me dijo. O la otra alternativa es hacer un pit más pequeño para que cuando generemos esa rampa nos salgamos, pero perdemos mineral. Por lo tanto, aquí hay una decisión de cómo diseñamos esa rampa para que no perdamos tanto mineral, pero tampoco incorporemos tanto estéril. Bien. Las rampas generalmente pueden ser en espiral o en zigzag. Una rampa en zigzag es una rampa que va descendiendo y acá existe una curva llamada sweepback que me permite el cambio de dirección. Y acá nuevamente tengo lo denominado sweepback, que generalmente este tramo de acá es horizontal y puedo descender. Bien. Generalmente se va a utilizar esta metodología cuando las paredes del rajo en este sector tal vez no son de tan buena calidad que no me permiten el tránsito constante de equipos. Y está la rampa en espiral que va bajando por todas las paredes del pit. La rampa es una
lleva cierta inclinación pendiente que generalmente es del 10% que conecta un banco con el siguiente banco. Los bancos son peldaños que si yo comienzo a caminar en este extremo voy a girar y voy a llegar al mismo punto porque son horizontales. En cambio las rampas me permiten ir descendiendo y bajando en la operación. El ancho de la rampa depende de lo ancho de los equipos, pero generalmente es de 20 a 30 metros. Bien, lo normal sería algo parecido a esto, donde existe lo que se llaman bermas de seguridad en las crestas, en donde existe la posibilidad de que un equipo caiga al interior del pit. Y para evitar eso, generalmente, bueno, la normativa dice de que la altura de este camellón, que también en algunas faenas le llaman berma, y se confunde con este término de acá que también le llamábamos berma, es de 2 tercios del neumático del camión, para evitar de que el equipo caiga. Generalmente se deja un camión de separación entre dos equipos. Las rampas son de doble vía, me permiten bajar con un equipo e ir subiendo con otro equipo. El equipo que va subiendo va lleno de mineral o estéril y el que va bajando viene con la tolva vacía. Y en algunos casos se deja una zona de zanja para el tema del drenaje, depende de cada diseño, pero generalmente se alcanza los 30 metros. Acá podemos ver, este es el ancho del camión, este otro ancho del camión, y acá se deja un tercer ancho de camión. Acá se deja una distancia que corresponde a la zanja, y aquí se deja cierta distancia que corresponde a la berma. Bien, entonces, por estas rampas también tienen que ascender las palas, tienen que ascender las perforadoras. Generalmente cuando sube las palas de cable caen justo. No me permite el tránsito de dos equipos al mismo tiempo, sino que si la pala va a utilizar esa rampa, va a caer justo ese equipo. Bien, y existen lo que se llaman rampas temporales, que son esto acá lo que podemos ver es una rampa que me permite comunicarme con los distintos niveles de la operación. Y acá veo lo que se denomina una rampa temporal, que es la acumulación de rocas fragmentadas que con ayuda de los equipos de apoyo da forma a una rampa que me permite llegar a este sector que se denomina fase. Esto de acá, ahora que estamos viendo esta imagen, vamos a aprovechar de explicar de que estos son fases. Son sectores o bancos de trabajos, bancos mucho más anchos. Un banco normal tiene 4 o 5 metros de ancho, este banco tiene 100, 80 metros de ancho, que me permite llevar a cabo la operación de perforación y tronadura en la parte superior, como lo estamos viendo acá, y en la parte inferior llevamos el cargueo y transporte. En un open pit, siempre el final del open pit o del pit es una fase, es la fase del fondo mina. Esa fase está en mineral, mientras que estas fases comienzan en superficie. De superficie tengo que ir bajando este ancho de fase hasta que llegue acá y vuelve a tener, y de acá arriba voy descendiendo en estéril, estéril, hasta tener contacto con el mineral. Va a llegar un momento en que si esto de acá yo lo sigo bajando, sus dimensiones van a ir disminuyendo. Por lo tanto, ya no va a ser operativo poder meter una pala y un camión a hacer la extracción. Y por eso necesito que esta siga bajando para que ese espacio no operativo se amplíe nuevamente y pueda seguir descendiendo. Eso es el concepto de las fases dentro de una operación Open Pit. Ahora vamos a hablar acerca de los bancos. Como habíamos dicho, los bancos tienen lo que se denomina una altura de banco, que va de la pata a la cresta, se mide en forma vertical, tiene un ancho de berma que se mide en forma horizontal, y esta distancia de acá, este cateto, si esto es un triángulo rectángulo, este cateto de acá se denomina quebradura, que es la proyección de este talud en la horizontal. Bien, y este ángulo que se forma acá es el ángulo de talud. Entonces ahora yo imagino o espero que puedan ver esta imagen
Y puedan ver que aquí en superficie están los botaderos donde se va a dejar el estéril. Que puedan ver de que aquí va una rampa. Y por acá también va una rampa y me comunica esta fase, que es un sector más amplio donde están los equipos operando. Acá hay una siguiente fase. En este sector también hay una fase. Acá también se puede observar una fase y que una fase está conectada con la siguiente y de esta también con la siguiente. Y que estos peldaños que se ven acá son bancos, que puedan ir comprendiendo o viendo las operaciones que hay dentro del OpenPI. En este caso podemos ver algo muy ideal, que son las bermas o este ancho de banco limpios. Pero si la calidad de la roca es muy buena, esos bancos se van a mantener estables. Pero en la práctica van a ir acumulando material que va a ir cayendo. Entonces su propósito es retener ese material y evitar de que ese material termine llegando hasta tener contacto con las rampas donde están transitando los equipos o con las fases donde están los demás equipos en operación. Bien, aquí hay algunos parámetros que dependiendo de la altura del banco, cuánto es lo recomendable de ancho de berma. Bien, eso lo van a poder ver ustedes con más detalle. Y acá podemos ver algo importante, que la altura de un banco generalmente va a depender de la altura o del equipo de carguío que se esté utilizando. Generalmente cuando utilizamos palas hidráulicas o palas de cable podemos utilizar alturas de banco de 15 metros, pero cuando usamos cargadores frontales como único equipo de carguío en la faena, podemos alcanzar alturas de 7 a 10 metros simplemente, o 5 a 7 metros de altura. Bien, entonces esto está muy condicionado al equipo que voy a utilizar. Alturas mayores de banco significa un mayor rendimiento de perforación. El equipo alcanza a perforar más metros en menos tiempo, al tener que estar trasladándose menos de pozo en pozo. Significa una menor cantidad de bancos. Tiene bastantes cualidades positivas tener altura de bancos mayores, pero necesito equipos de carguío más grandes y que tienen un mayor costo. En cambio, tener bancos pequeños o de menor altura significa que puedo usar equipos de menor costo y es más selectivo. Puedo hacer una explotación mucho más selectiva. Generalmente en la minería metálica del cobre, del hierro, utilizo bancos de 10, 16 metros. Y en la minería del oro utilizo bancos hasta unos 5 metros. Necesito una minería mucho más selectiva porque ese tipo de yacimiento me lo exige. Bien, acá podemos ver algunos ejemplos de algunos proyectos y la altura de bancos que ellos necesitan. Y podemos ver acá que esto es el doble de la altura. En algunos proyectos se trabaja con el concepto de doble banco. El doble banco es una técnica que se utiliza cuando la calidad de la roca es muy buena y en vez de bajar 10 metros verticalmente y dejar una berma y volver a bajar, prefiero, como la calidad de la roca es buena y yo sé que no va a caer material, no considero necesaria esta berma y dejo un solo talud del doble de la altura. Bien, o esta berma la dejo en 0 metros. Por lo tanto hay una continuación. Acá podemos ver de que la altura que alcanza un banco depende mucho del equipo de carguío. En el caso de equipos de carguío que están cerca de 70 yardas cúbicas con las palas, pueden alcanzar altura de 60 pies, que estamos hablando de unos 17 metros. Bien, entonces ese es uno de los grandes parámetros. La altura que alcanza el equipo es esta altura donde alcanza con el balde lleno. Recuerden que el cargueo comienza de abajo, va llenando su balde y llega hasta acá. En el caso de que yo tenga alturas de banco muy altas y mi equipo no alcance esa altura, lo que va a ir generando va a ser una visera. Y esa visera va a llegar a un punto en que se va a quebrar y va a caer. Y eso es un peligro. Por lo tanto, yo tengo que tener alturas de banco acordes a los equipos de carguío que tengan la faena. Bien.
Aquí, por ejemplo, me dice de que este modelo de pala me dice que alcanza hasta 17.3 con el balde. Y entonces la altura máxima o recomendable sería de 16, 17 metros. Bien, aquí está el parámetro de la quebradura. Vamos a avanzar un poco. Acá podemos ver las rampas. Existen dos tipos de diseño de rampas. Lo que estamos viendo acá son rampas abiertas, que significa que cuando baja el camión por la rampa, o un equipo de menor tamaño tiene la posibilidad de meterse al banco, a la berma del banco, y viajar en forma horizontal y volver a ese mismo punto. Bien, generalmente en las faenas de nuestro país se trabaja con lo que se denomina banco cerrado. A medida que va descendiendo un equipo, no tiene la posibilidad de meterse a la berma. Bien, porque en algunas ocasiones sí se dejan berma abierta, tal vez para poder en ese sector dejar un sistema de monitoreo de la pared opuesta del rajo, de desplazamiento por temas geomecánicos, eh, pero generalmente son paredes cerradas o bancos cerrados. Bien, la altura global del PIB es la sumatoria, depende de otros factores, depende del ancho de la rampa y depende de la berma y la altura de banco y del ángulo de talud. Esta suma de ángulo y distancia, incorporando esta rampa, es lo que finalmente me va a generar ese ángulo. No es un ángulo que yo predetermino, sino que es el resultado de la sumatoria de todos estos parámetros. Por lo tanto, si yo sé que la calidad de la roca me permite un ángulo máximo de 50 grados, tal vez yo voy a tener que rediseñar esto si es que no estoy cumpliendo. El incorporar más rampas en una misma pared significa ir bajando este ángulo global. Y ir bajando ese ángulo global significa tener que ir removiendo más estéril. Si pensamos que este es el pit y aquí está el mineral, tener un ángulo más bajo significa remover una mayor porción de estéril que está sobre ese mineral. Por lo tanto, siempre lo ideal va a ser levantar la pared del pit para remover menos estéril. Pero a veces por tema de diseño, por calidad de roca, voy a tener que ir acostando ese ángulo. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se zonifica o se sectoriza las paredes de un rajo final para distintos ángulos de talud, que era lo que le había comentado anteriormente. No en los 360 grados existe un solo ángulo de talud. Bien, aquí podemos ver algunos ejercicios de que el ángulo de talud se mide de la pata del último banco a la cresta del primer banco. Bien, y podemos ver de que ese ángulo global se puede determinar por algunas fórmulas que básicamente sería aplicar la tangente, que este ángulo va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Voy sumando todas las alturas y lo voy dividiendo por todos los desplazamientos horizontales de la quebradura, ancho de berma, quebradura, ancho de berma, quebradura, ancho de berma. Sigo sumando y cuento el desplazamiento horizontal, que básicamente es lo que está acá. El número de bancos por la altura de los bancos dividido por el número de bermas y eso por el ancho de la berma más la quebradura por el número de quebraduras que están presentes. Bien, acá podemos ver un ejemplo o un ejercicio donde incorporamos un ancho de rampa. Fíjense que a la misma altura siguen siendo 5 bancos, pero como ahora tengo que considerar un desplazamiento horizontal de 100 pies, ahora el ángulo global en vez de ser de 50 grados, como era anteriormente, ahora bajó a 39 grados. Y podemos ver el impacto que eso me significa al incorporar una rampa. Y aquí podemos determinar el ángulo interrampa, que es el ángulo que se forma entre un conjunto de bancos que se ven interrumpidos por la presencia de una rampa. Bien,
en donde se divide la altura de ese conjunto de bancos por el desplazamiento horizontal. Y ahora vamos a tomar o retomar el tema de las fases. Las fases o los bancos de trabajo es donde se lleva a cabo la operación unitaria. En la parte de arriba es donde están las perforadoras junto con los equipos de explosivos y en la parte inferior está el carguillo y transporte. Generalmente esto es lo que son las fases o pushback. Esto era lo que les comentaba, esto es el límite económico del PIT, pero el PIT no comienza la explotación en un solo evento, sino por parte. Una primera fase, luego se amplía, luego sigue una tercera fase hasta alcanzar el límite máximo del PIT, que es lo que me representa esta imagen. Bien, y esta ampliación generalmente si la vemos de planta tiene forma de media luna. Yo saco esta tajada de acá, imaginemos que este PIT o esto ya se extrajo y esto yo lo tengo que extraer de arriba. Todo ese banco con ese ancho lo tengo que extraer completamente. Y ahora bajo y extraigo todo ese banco completamente y vuelvo a bajar. Al principio, la extracción de todo ese material va a ser estéril hasta que llegue un punto en que sí tiene contacto con el mineral. Y ahora en este punto logro ampliar el fondo del pit y eso me permite seguir bajando y extrayendo mineral. Algo importante sobre esto es que no es ningún negocio hacer esto, extraer estéril, sacar mineral para parar el proceso de enviar mineral a la planta para volver a sacar estéril y recién volver al mineral y luego enviar estéril y volver al mineral. Recuerden que el negocio de la minería es enviar mineral de forma constante a la planta de proceso todos los días. Por lo tanto, aquí tiene que haber una secuencia de explotación. ¿Qué significa? Mientras yo ya estoy extrayendo mineral en esta primera fase, yo ya estoy removiendo estéril de la segunda fase. ¿Para qué? Para que cuando se me acabe el mineral de acá, yo inmediatamente ya pueda seguir sacando mineral de acá. Y en paralelo ya estoy sacando estéril de la siguiente fase, para que cuando esto se acabe, yo inmediatamente ya bajé todo esto para continuar. Y ya estaba sacando el estéril de acá arriba. Entonces eso me da una continuidad en el mineral que estoy enviando a la planta de proceso. Por lo tanto, generalmente se hablan de fases que ya tienen contacto con mineral y se habla de fases que están en estéril y descendiendo para llegar a tener contacto con el mineral. Por ejemplo, acá tenemos la fase 8 dentro de un proyecto que está en mineral, la fase 9, pero la fase 10 y 11 recién están en la parte superior, descendiendo. Para poder ir a la fase 9 tiene como fin, en este caso, ampliar el fondo del pit y poder seguir descendiendo. Y esta fase 10 va a llegar a un punto en que la 9 y la 8 va a llegar a un punto en que deja de ser operativo y la 10 permite seguir ampliando y seguir descendiendo. Y después finalmente la 11 amplía un poco más y descienden y ya llegan a la forma final del pit. Bien, esto era lo que les decía, que si la vemos de forma horizontal, las fases tienen forma de media luna y se puede ir bajando un banco o dos bancos o hasta un tercer banco. No es necesario que toda la explotación se lleve al mismo nivel, sino que voy sacando este banco y aquí ya saqué parte y aquí también. Bien, entonces veamos esta imagen. Acá podemos ver esa fase con forma de media luna. Y acá está el fase del fondo de la mina. O acá en esta imagen se ve mucho más clara. La fase de acá está en extracción directa del mineral y esta azul está descendiendo para ir a hacer la ampliación. Y esta verde recién está en la parte superior. Y podemos ver que cada banco de cada fase se va extrayendo por un conjunto de polígonos. Los polígonos más lejos del borde del pit son de producción y los que tienen contacto son polígonos de contorno. Bien. Acá volvemos a retomar esta imagen y aquí ahora se debería entender que esta es una fase del fondo del pit y esta es una fase que está descendiendo. Y si no me equivoco, debería haber una fase en este sector que también está descendiendo.
Bien, ¿cuál es el ancho mínimo de esa fase o de esa expansión? Para poder operar, depende de los equipos que esté utilizando, pero la parte superior de la fase necesita un ancho mínimo tal que me permita las maniobras del equipo de perforación, y en la parte inferior necesito un ancho mínimo tal que me permita la convivencia de una pala por lo menos con un camión. Y existen algunas ecuaciones que me permiten determinar ese ancho mínimo de cargueo. Bien, dependiendo del equipo que esté utilizando, necesito considerar el radio de giro, hasta la mitad del ancho del camión y una distancia de seguridad. Bien, generalmente esa distancia está bordeando los 30, 40 metros. Bien, aquí hay un ejemplo. En Minera Los Pelambres, el ancho mínimo para poder llevar a cabo la operación de cargueo con una pala de cable y un camión es de 50 metros. Entonces, a esta distancia me refiero. Entonces, generalmente estos anchos de fase, estamos hablando de que tienen unos 80, 100, 200 metros el ancho de una fase. Y esto sería el caso de la fase en el fondo mina. La última fase que se ve en el fondo debería permitirme caer o operar una pala con un camión. Y si en vez de usar una pala de gran dimensión estoy usando un cargador frontal, me permite anchos mínimos de operación más pequeños. Y ahí hay otra ventaja de utilizar cargadores frontales. Bien, entonces esto era lo que estábamos conversando, y con esta imagen final me gustaría terminar esta clase en donde podemos ver los parámetros más importantes. Acá podemos ver una fase, una siguiente fase, y allá la fase del fondo. Podemos ver las rampas, podemos ver los bancos. También podemos ver que en esta fase se va trabajando en diferentes bancos a la vez, pero en la parte superior está la perforación y tronadura y en la parte inferior está el cargueo y transporte. Bien, aquí hay otra fase. Entonces, si ven estas imágenes y pueden relacionar las cosas, siento que fue una buena clase y que se logró el objetivo.